Perfecto, pues bienvenidos a todos a las charlas mensuales de Time to Talk. Mi nombre es Ileana Ponce, soy Senior Brand Manager y moderadora de estas charlas mensuales de Time to Talk Online. Y pues bueno, antes de comenzar, les pido de favor que mantengan sus audios apagados, es decir, los micrófonos. Hay una opción donde dice mute, entonces si le das clic, estaría fantástico para que no haya ruido mientras que estemos escuchando a nuestra especialista de hoy. Y pues bueno, para aquellos que nos acompañan por primera vez, les cuento que Time to Talk Online es una plataforma digital que ofrece terapia psicológica en línea y pues lo fantástico de que sea en línea es que es en cualquier momento y en cualquier lugar. Es un espacio donde se abordan temas de psicología para poder ofrecer un espacio de respeto, de confidencialidad y de libertad, apoyando a las personas en su crecimiento personal para que logren tener una vida plena, pues como la que todos queremos tener y más en estas épocas tan difíciles por las que todos hemos estado pasando alrededor del mundo. Las charlas con Time to Talk Online se llevan a cabo mes con mes a finales de la última semana de cada mes y con la intención pues de poder apoyar a las personas para que se puedan desarrollar con responsabilidad y conciencia individual, que es tan importante, a través de nuestros especialistas de habla hispana. Y de esta forma apoyamos a prevenir y sensibilizar y tomar acción dentro de la sociedad para cultivar personas mucho más conscientes. Así que hoy tenemos a una especialista fantástica y pues esta especialista es María Emma Martínez, que es psicóloga, mentora de duelos, speaker internacional, escritora del libro de Amazon bestseller Tocada por el odio y abrazada por el perdón. Y nos va a hablar de un tema muy relevante para todos en el mundo, que es para soltar hay que perdonar. Los 5 pasos para elaborar un proceso de duelo. Y pues bueno, este es un momento de conexión en el que entendemos la importancia de perdonarnos para poder sanar las culpas que nos generan los procesos de duelo. Y solo así podremos gestionar nuestras emociones de una manera tranquila a la hora de enfrentar la muerte o los constantes cambios a los que nos enfrentamos todos los días. Este es un momento de la historia en el que aprender a soltar es un ejercicio del día a día. La nueva realidad que vivimos hoy nos lo exige para poder continuar viviendo, además de poder entender la importancia de un te amo a tiempo. Así que, pues bueno, doy la bienvenida a María Emma. Es un gusto y un cariño poder tenerte en este espacio, María Emma. Y pues nada más recordarles que al final de la sesión tendremos un espacio de 10 minutos con nuestra especialista para poder abordar preguntas si así lo desean. Así que pues bueno, te dejo el espacio. Este espacio es tuyo. Encantada de poder escucharte y tenerte aquí con nosotros. Así que te dejo todo el escenario para ti. Muchísimas gracias, Ili, gracias a este espacio, Time to Talk, maravilloso, que bueno, conozco hace rato y sigo hace rato y bueno, honradísima de estar acá. Un saludo muy especial para todas las personas que se encuentran con nosotros en la sala. Ángela Kohler, mi gran amiga, compañera, socia, bueno, que juntas hemos, bueno, todo este año construido esta marca hermosa que se llama Happiness, de la cual soy la directora académica. Y bueno, gracias a todos por estar aquí, las personas que nos ven también por los canales de YouTube, de Facebook y que nos van a ver en diferido, gracias por estar acá y gracias, como dice mi gran amiga Ángela Kohler, gracias por regalarnos lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos a hablar. Ili nos hizo una excelente introducción del tema que vamos a trabajar en esta noche de hoy y espero que sea de todo su agrado. Alguien por favor me dice, Ili, si se está viendo la presentación bien. Se ve Sí. perfecto, se ve perfecto. Mil gracias. Bueno, muy bien. Entonces, como dijo Ili, hoy vamos a hablar de soltar, vamos a hablar de duelos, vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de estrategias que podemos utilizar las personas para soltar. Y como lo decíamos ahorita y lo dijo Ili en la introducción, pues estamos en una etapa de la vida, estamos en un momento de la vida donde es supremamente importante aprender a soltar, porque el duelo no solamente se genera
cuando tenemos la pérdida de un ser querido o por muerte. También se genera cuando terminamos una relación de pareja, cuando generamos cambios en nuestra vida. Yo creo que el 2020 fue un año de duelos, ¿cierto? Cambiamos la forma en la que nos comunicamos, en la que nos conectamos con el otro, cambiamos, tal vez muchas personas cambiaron de trabajos, tal vez muchas personas cambiaron sus estilos de vida, estamos aprendiendo a vivir de una manera diferente y eso también genera un duelo. Y la gente ahora dice, es que cuando todo vuelva a la normalidad, ¿qué es la normalidad? ¿Cierto? La normalidad es lo que estás haciendo hoy, en este instante. No podemos volver hacia atrás en el tiempo. Yo creo que así el COVID-19 se desaparezca, vamos a poner un ejemplo hipotético, desaparece, no vamos a volver a ser los mismos, no vamos a volver a vivir de la misma manera. Y eso es bueno. Entonces tenemos que entender que la nueva realidad es lo normal, es lo que hay en este momento y nos tenemos que apropiar de ese concepto y tenemos que empezar a vivirlo desde ahí. Y para eso es importante también soltar y también aprender a perdonar, porque definitivamente, como lo vamos a ver ahorita, el perdón es una herramienta fundamental. Bueno, les voy a contar por qué a través de todo este espacio de esta noche. Muy bien, a través del tiempo nos han hablado de soltar, de las etapas del duelo. El duelo tiene unas etapas. El duelo tiene unas etapas. La autora que más me gusta, de la que más me pego para hablar de las etapas del duelo, se llama la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Pueden encontrar sus libros, es una autora muy famosa, creo que fue una de las primeras personas que habló de los procesos de duelo o de las etapas del duelo. Una médica austriaca que se dedicó su vida a acompañar personas en etapas terminales. Entonces, digamos que su teoría está muy enfocada a procesos de duelo por muerte en etapa terminal, pero también de ahí se desprenden otros procesos, pues, o digamos que otras teorías que acompañan esa. La que más me gusta es la de ella, pero igual hay muchas personas hablando de las etapas del duelo. No me voy a detener ahí esta noche porque digamos que las etapas del duelo las puedes encontrar muy fácil en Facebook, en Internet. Si te metes y buscas Elizabeth Kubler-Ross, etapas del duelo, las vas a encontrar ahí supremamente fácil y desmenuzaditas para que las podamos entender. Entonces no me voy a detener ahí. Nos han hablado todo el tiempo de que tenemos que aprender a soltar. Tenemos que elaborar las etapas del duelo cuando entramos en un proceso del duelo. Es más, existen videos, existen canciones, existen grupos de ayuda, existen movimientos que nos tocan el corazón y motivadores, personas que hablan de estos temas y nos tocan el corazón. Pero muchas veces no ponemos mucha atención. Quiero hacer un momentico acá, una pausa de unos minuticos, para que veamos el ejemplo de uno de esos videos de unos minutos muy cortos que nos tocan el corazón y que han sido virales en el mundo entero. Y yo creo que esta persona que les voy a presentar a continuación es un gran motivador que yo sigo, que me encantan sus conferencias, que es un hombre que nos toca a todos, que nos hace reír desde su seriedad y que además, bueno, me encanta porque lleva el nombre de mi país, Colombia, bueno, muy en alto. Entonces, quiero que veamos este video para que nos demos cuenta cómo nos tocan el corazón todos estos procesos. Tuve un maestro japonés como ustedes. Cuando entraba al salón gritaba, ¡Minasan! ¡Jehová hoy es un día maravilloso! Y quebrantaba el protocolo de la venia, el saludo, párense de pie, silencio. No, nada de eso. Él solo decía, ¡la vida es maravillosa! Y se subía en el pupitre y gritaba. Discúlpenme, perdón, creo que cometí un error acá. Bueno, esto pasa, estamos en vivo, no pasa nada, voy a volver a compartir pantalla. Discúlpenme, por favor, espero que la estén viendo ahí ahora sí. Muy bien, ya. La vida es maravillosa, y saltaba, y la vida es maravillosa. Y era el maestro de inglés. Yo lo miraba y decía, no sé japonés, tengo que aprender inglés en japonés con él. ¿Qué le verá de maravillosa la vida? Y los otros alumnos lo miraban y comenzó, es una gritadera, con una alegría que ofendía nuestra adolescencia en ese y encontrarse con él en los pasillos era horroroso porque lo agarraba uno del brazo. Niño Yokoi, nos encontramos en el pasillo, la vida es maravillosa. Y uno quedaba, es que yo no lo sabía. Claro, aprendí a esconderme cuando él venía en los pasillos, porque todos se escondían. Uy, agarraron a aquello, uy, agarraron a fulano.
porque era terrible encontrarse con el maestro Saito Satoshi en los pasillos. A los 18 años me lo encontré por última vez en la estación de Nakayama, la estación del tren. Él venía así caminando, levantó su mirada y yo lo vi, me vio y dije, ¡ah! No puede ser, pensé yo. 18 años, yo ya me sentía muy adulto, muy exitoso, no puede ser que vaya a gritar. Tomó aire y abrió sus ojitos japoneses lo que más se puede. ¡Yokoi-kun! ¡Niño Yokoi! Todos voltearon a mirar. Yo salí corriendo, le tomé la mano como diciéndole, cállese por favor, maestro. Y me invitó a tomar un café y era igualito, hablaba, gritaba. Y yo me saqué la espina. Maestro, no le dije ridículo, claro. Le dije, ¿usted por qué era tan dinámico, tan alegre? Yo debería ser así, que soy latino, colombiano, pero los japoneses no son así. Los otros maestros lo veían raro. Todo el mundo, nadie le seguía a usted el juego y usted seguía gritando. Sí, es un secreto, me dijo. Como no es mi alumno, se lo voy a contar. Me enamoré de una maestra. Nos casamos. Todos los días llegábamos a hablar del colegio, nos apasionaba la docencia. Tremendamente. Dijimos, no vamos a tener niños porque tenemos muchos niños. Yo visitaba su escuela, ella la mía, y hablábamos solo de eso. Nos enamoramos y estábamos enamorados de la docencia. Pero ella cayó en cama, Kenji. Se enfermó. La quimioterapia tumbó todo su cabello. Y yo me arrodillé al lado y le dije, Chieko, quiero morir contigo. Algo muy japonés. Me muero con usted. Pero ella le dijo, si me ama, pruébemelo. ¿Cómo? Vaya a enseñar. Deme el honor de saber que mi esposo está enseñando. Ya que yo no puedo. Deme la alegría de saber que voy a morir y usted va a quedar enseñando. Si me ama, pruébemelo. No tengo ganas, no tengo motivación, le dijo él. Pero Chieko, su esposa, le dijo, no es motivación, hágalo por amor a mí. Si usted me ama, vaya y enseñe. Y entonces él se levantaba todos los días, se arreglaba, se iba a la escuela. Y antes de entrar a mi escuela me contó, yo allí lloraba, Kenji, pero le prometí a mi esposa, te voy a probar que te amo. Y ella le dijo, no le cuente a nadie nuestros problemas, dígale a los niños que la vida es maravillosa. Y por eso era que entraba al salón y gritaba, la vida es maravillosa. Y ni yo lo creía por lo que estábamos viviendo en ese momento, pero cada vez que lo hacía más fuerte, mi corazón fue cambiando. Cuando él me contó eso, yo no podía mirarlo. Miraba al suelo y enormes lagrimones rodaban por mis mejillas porque me sentía avergonzado de haberlo tildado de ridículo y solo pude pedirle perdón. Pero él seguía riéndose. Yo no le contesto para que llore. Se lo conté para que entienda. Ella ya se fue, ella ya murió, pero me enseñó a vivir la vida como se debe vivir. La vida es maravillosa mientras haya vida y esperanza. Mi querido maestro, maestra, sé que es difícil. Sé que es duro, pero cuando tengo un momento muy difícil en mi vida, me acuerdo de este docente que es como usted. Y siempre digo, definitivamente la vida es maravillosa. No solo nos pasan cosas buenas en Colombia, cosas muy negativas, porque vivimos en Ciudad Bolívar, en nuestra localidad, pero hemos tomado la decisión de enfrentar la vida y contar lo bueno, enseñar lo bueno, darle fama a lo bueno. Lo negativo ya está por todos lados y lo sabemos, pero queremos ver lo bueno y la gente buena definitivamente es mayoría. Muy bien, entonces como Kenji nos lo dice en su video maravilloso y como les decía ahorita, existen grupos, existen videos, existen canciones que nos tocan el corazón como este. Cuando yo lo vi la primera vez se me chocolatearon los ojos, qué pena, utilicé un término muy colombiano, se me aguaron los ojos. Se me hizo un nudo en la garganta y realmente él es un gran motivador. Yo lo sigo mucho, me gusta muchísimo, es un hombre que admiro mucho, pero definitivamente solo cuando estamos ahí, solo cuando lo vivimos, solo cuando estamos al frente del féretro de esa persona que amamos profundamente, solo cuando estamos en esa sala de velación, solo cuando estamos ahí llenos de personas que posiblemente ni conocieron a la persona que está en ese féretro y que es importante o que fue importante o que sigue siendo importante para nosotros y que ya no lo vamos a poder volver a ver, a abrazar, a escuchar, a sentir. Solo ahí, en ese instante, nos damos cuenta de ese sentimiento de culpa que nos invade, que nos retuerce el alma,
Y ese sentimiento de culpa aparece por las palabras que no dijimos, por tal vez los abrazos que nos guardamos para nosotros, por los te amos que dejamos de decir, porque a veces nos llenamos de, de ego y entonces discutimos por A, por B o por C, porque me dijo, porque no me dijo, porque recogió la ropa, porque no la recogió, porque hizo, porque no hizo. Y no nos damos cuenta que esa persona es importante para nosotros. Nos llenamos de ego y entonces ya no le voy a volver a decir que la amo, o yo no le voy a volver a decir, o ella ya lo sabe, y soltamos frases como esa. Y entonces, solo cuando estamos en ese instantico, en ese momento, al frente de ese féretro, es que nos damos cuenta que la culpa nos invade y que no nos deja ni respirar muchas veces. Les voy a contar por qué llegué a esta conclusión. No porque soy psicóloga, no porque soy mentora en duelos, no porque he estudiado, no porque tengo formaciones, sino porque lo viví en carne propia. Cuando yo tenía 4 años, perdí a mi padre. Cuando tenía 8 años, perdí a mi mamá. Cuando cumplí 15 años, perdí a mi padrastro. Cuando tenía 18 años, perdí un novio, una pareja que tuve en ese momento, de leucemia. Y en el año 2014, mi sobrina, que ahí ven la foto de ella, y mi hijo Daniel se suicidaron, con 4 meses entre un suicidio y el otro de diferencia. He vivido 6 duelos. Y sé lo que es vivir un duelo, sé lo que es perder una persona, sé lo que es no volver a escuchar su voz, no volver a sentir sus abrazos. Sé la culpa que se siente, por lo que les decía ahorita, porque a veces nos llenamos de ego y no dejamos y no decimos lo que sentimos, porque se nos vuelve paisaje que esa persona que está al lado de nosotros esté ahí, porque hacemos planes para mañana sin darnos cuenta de que posiblemente mañana no está o no estamos nosotros, porque se nos vuelve paisaje, como abrir la nevera y encontrar comida siempre, y dejamos de agradecer, y dejamos de compartir, y dejamos de estar con esas personas físicamente porque es más importante el en vivo, porque es más importante el trabajo, porque es más importante responder el correo, porque es más importante salir a trabajar, porque es más importante otras cosas que detenerme un segundo a mirar a esa persona a los ojos y decirle te amo, porque se nos vuelve paisaje que los demás estén a nuestros lados. Entonces, no les estoy hablando solamente desde la psicóloga o desde la terapeuta, les estoy hablando desde mi propia experiencia personal. Les estoy hablando que yo lo viví. Pero bueno, también he hecho investigaciones. ¿Sabían ustedes que uno de los sentimientos que más aparece y más bloquea un proceso de duelo es la culpa? Mire, no solamente lo dicen los datos de estudios que han hecho, sino que en estos 20 años acompañando personas en procesos de duelo, siempre que pregunto cuál es el sentimiento que más aparece, el que más te aparece en la mayoría de duelos es culpa. Culpa por lo que dejé de decir, culpa por lo que dejé de hacer, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si yo no le hubiera dicho, si yo no lo hubiera dejado, La mayoría de personas viven sin resolver ese sentimiento de culpa en su corazón. Y esa es una de las mayores causas de infelicidad en los seres humanos. Hoy lo decía en otra entrevista que me hicieron esta mañana para Costa Rica. Las personas pretendemos ser felices odiando, llenándonos de emociones y de sentimientos negativos como la culpa, como la victimización. En el mundo mueren más de 80,000 personas diariamente, y eso quiere decir que en este momento hay más de 80,000 personas viviendo y enfrentando procesos de duelo llenos de sentimientos de culpa y de emociones negativas sin saber cómo hacerlo. Y por eso es que las personas se sumergen en el sufrimiento que trae la culpa, por esos procesos de duelo. No estoy diciendo que el 100% de los duelos traen culpa, no necesariamente, pero sí es un sentimiento que aparece muchísimo. Y por lo menos en las investigaciones que he hecho, en
con las personas que ha acompañado, es uno de los sentimientos que más aparece, pero que es el que más bloquea, y no solamente el que más bloquea, sino que también es el que más sufrimiento nos trae. La culpa es la que nos lleva al estado de sufrimiento. Pero ahorita vamos a interiorizar más eso o a profundizarlo un poquitico más. Les decía que no les estoy hablando solamente desde la psicóloga o desde la terapeuta. El 22 de agosto del año 2014 me levanté después de 2 noches sin dormir. Llevaba 2 noches sin dormir para despedir por última vez el cuerpo que un día habitó mi hijo de 17 años. Y que yo ese día tenía que despedir y tenía que soltar y tenía que dejar ir después de que él saltó del piso 20º del edificio donde vivíamos. Me acuerdo que la última vez que vi a mi hijo con vida fue la noche anterior, el día anterior. Me acuerdo que yo estaba muy enojada con él esa noche anterior y estaba tan enojada que iba a salir de la casa sin despedirme. Yo tenía que salir primero que él para irme a trabajar y él iba para su colegio. Y gracias a Dios, cuando abrí la puerta de mi casa para salir, algo me detuvo. Y gracias a Dios, yo paré y le hice caso a mi intuición. Y me devolví hacia su habitación y me paré en el marco de la puerta. Me acuerdo que estaba sentado en su cama. Y me paré en el marco de la puerta, lo miré a los ojos y le dije, hijo, independientemente de lo que estamos viviendo en este momento, quiero que sepas que te amo con toda mi alma. Y me acuerdo que él levantó su mirada y me miró a los ojos y en él hubo una expresión de agradecimiento que nunca voy a olvidar. Así lo recuerdo. Esa fue la última vez que vi vida en los ojos de mi hijo Daniel. Ese fue el momento más doloroso que he podido vivir en mi vida. Sentí una soledad impresionante. Y me acuerdo que el otro día, en ese velorio, en ese entierro, que estaba lleno de personas, muchas que posiblemente ni siquiera lo conocieron a él y que me estaban acompañando y que estaban acompañando a mi otra hija y a mi familia, me sentía tan sola, tan vacía, una soledad indescriptible, una sensación y un sentimiento de abandono. Me sentía abandonada por 6ª vez en mi vida. Sentía una alta frustración. Me sentí frustrada como psicóloga, me sentí frustrada como mamá. Pensé que mi vida se partió en 2 y yo creo que pensé que mi vida había terminado para ese momento. O sea, ya nada tenía sentido para mí. Y a veces digo, el colmo es que a un psicólogo se le suicide un hijo. ¿Cómo me podía volver a parar de ahí? ¿Cómo podía volver a atender o acompañar a una persona en un proceso de psicoterapia? ¿Cómo poder volver a seguir siendo mamá de mi otra hija, que para ese momento tenía 10 años? ¿Cómo seguir respirando? ¿Cómo seguir viviendo? Muy frustrada me sentí en ese momento de mi vida. Pero bueno, yo puedo decirte que hoy soy una mujer feliz. Cada duelo que vivimos, cada momento de la vida, cada duelo o por pérdida, o por cambios, o por situaciones, son diferentes, son distintos y no podemos decir que uno es más difícil que otro o que uno es más fuerte que otro. Y son diferentes por las etapas de la vida en las que nos encontramos, por los momentos, por las edades. No fue lo mismo el duelo de mi papá a mis 4 años. Yo creo que ese duelo lo vine a hacer cuando tenía 13 o 14 años, que fui consciente de lo que es la muerte. Que el de mi padrastro, que fue a los 15 años, no fue lo mismo el duelo de mi mamá que el duelo de mi hijo.
porque las edades son distintas y porque la forma en la que cada muerte sucede, y estoy hablando no solamente de muerte por muerte de que el cuerpo deja de existir, sino por la muerte de situaciones del pasado, de personas que ya no están, de relaciones que se acaban, son distintas. Pero como les decía ahorita, de algo sí estoy muy segura, y es que todas o la mayoría generan una gran culpa. Y la culpa es ese sentimiento que nos genera esa victimización, que no nos permite vivir en paz, que no nos permite avanzar, que nos mantiene anclados o atados a un pasado que no podemos cambiar, pero que nos sumerge en ese sufrimiento tan profundo. Yo hoy soy una mujer feliz y creo que hoy, por eso es que cada que abrazo a un ser querido o cada que abrazo a una persona, la conozca o no, porque me volví abrazadora profesional, lo hace todo mi ser, lo hace todo cada una de las células de mi cuerpo abraza a otra persona para transmitirle mi amor, porque el otro soy yo misma con otra piel. Cada que digo te amo, lo dice cada milímetro de mi cuerpo y de mi alma, y no solamente digo te amo a mi pareja porque estoy enamorada de él, desde el amor pasional, y no solamente le digo a mi hija porque la amo pues solamente porque es mi hija, digo te amo todo el tiempo. Eso es lo que me ha permitido vivir en gratitud, que es diferente a tener momentos de gratitud. Vivir en gratitud es abrazar y decir te amo constantemente a todo y a todos, incluidas las situaciones difíciles, porque me están enseñando, como el suicidio de mi hijo, como los abusos de mi padrastro, porque fui abusada por mi padrastro cuando estaba adolescente. En cada abrazo y en cada te amo, recuerdo ese último abrazo y ese último te amo que le dije a mi hijo Daniel. Entonces me regalaron este mantra, esta frase que la convertí en mi mantra, y es te amo y me perdono, me amo y te perdono, porque en él que lo repito todo el tiempo, libero mi culpa y entendí que para soltar hay que perdonar y perdonarse, porque definitivamente el perdón es lo que me permite soltar ese sentimiento de culpa que aparece en los procesos de duelo, en la mayoría. Es lo que me permite volver a sonreír. El perdón es lo que me permite conectarme con la gratitud, con la resiliencia, con la compasión por mí y por los demás. Y hoy se los entrego, se los regalo, también está en mi libro, que ahorita vamos a hablar un poquitico de él. Ahora bien, la gente dice, perdone, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para perdonar? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para elaborar un proceso de perdón? Y aquí quiero primero, antes de llegar a ese paso a paso, decirles qué no es y qué es el perdón, porque a las personas se nos dificulta perdonar porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué es perdonar. Y confundimos el perdón con otras cosas que realmente no son. Y yo difiero de muchas personas que hablan del concepto del perdón, inclusive hasta países y política que ha incorporado el tema del perdón, pero desde otra perspectiva diferente a la que hoy vengo a traerles. Primer punto, perdonar no es olvidar. Y perdonar no es olvidar por 3 razones. Una, porque biológicamente mi cerebro no está diseñado para olvidar situaciones que están acompañadas de una emoción muy fuerte. Yo no puedo olvidar aquellas situaciones que están ancladas a una emoción fuerte. Y si tengo que perdonar es porque está anclada a una emoción fuerte. Segundo, porque si yo olvido, pues entonces no genero aprendizaje. Si yo olvido, no genero aprendizaje, entonces la situación tiende a repetirse. Y tercero, pues porque si yo olvido ya no tendría nada que perdonar, entonces no tendría ningún sentido elaborar un proceso de perdón, pues es obvio. Si a mí se me olvida que me violaron,
ya no tendría o no generaría resentimiento o odio. Resentir es volver a sentir cada que recuerdo esa situación. Entonces ya no tendría que elaborar un proceso de perdón. Entonces, perdonar no es razón, no es olvidar por esas 3 razones. Lo segundo, el perdón jamás, por ninguna razón, será un regalo para el otro. El perdón es un regalo para mí, es un acto íntimo, subjetivo, de mí para mí, y no tiene nada que ver con el otro. El perdón no exige que se comunique verbalmente, porque el perdón no es un regalo para el otro. El perdón es un regalo para mí, entonces yo no tengo que ir a decirle a nadie que lo perdoné. Yo me perdoné a mí misma por los te amos que le dejé decir a mi hijo en algún momento de su vida. Yo me perdoné a mí misma porque en algún momento me sentí culpable por los abusos de mi padrastro, porque así somos las personas, porque nos llenamos de culpas, porque nos llenamos de victimización en nuestra vida, y me perdoné por eso. Pero yo no tuve que ir a decirle a nadie que lo perdoné, ni a mi hijo, que ya no estaba, ni a mi padrastro, que ya tampoco estaba porque también murió, para elaborar un proceso de perdón. El perdón y la reconciliación son 2 cosas muy distintas. Yo puedo perdonar sin reconciliarme, y yo puedo perdonar y reconciliarme. Ahora, para que exista un proceso de perdón, no siempre tiene que haber una reconciliación, pero para que exista una reconciliación, sí tiene que haber un proceso de perdón. Pero bueno, aquí estamos hablando del perdón dentro de un contexto de procesos de duelo para soltar la culpa. Entonces aquí el perdón es más con nosotros mismos. El perdón es un proceso y no un suceso, o sea, no es un acto que se da instantáneamente, es un proceso que requiere de tiempo y tiene unas etapas. Y finalmente el perdón es un proceso de sanación, porque cuando nosotros nos llenamos de culpas y de emociones negativas en nuestro corazón, cuando nosotros estamos alimentando esas emociones negativas, finalmente terminamos poniéndolas en nuestro cuerpo a través de la somatización en una enfermedad. Y a mí me quedaba muy difícil entender qué era la somatización o cómo funcionaba la somatización, porque si yo odio, voy a desarrollar un cáncer. Y leí muchos libros, El poder está dentro de ti, de Louisa Hay, en fin, que hablan de la somatización, y me leí estudios, pero fue muy difícil, era muy difícil para mí entenderlo. Entonces entendí, bueno, busqué una forma para entenderlo y para podérselo explicar a mis pacientes y a las personas que he acompañado. Digamos que en nuestro cuerpo hay un sistema, digamos no, sabemos que en nuestro cuerpo hay un sistema que se llama el sistema inmunológico. Ese sistema es el que nos defiende, ¿sí? Digamos que son como los soldados que tenemos dentro del cuerpo. Ese sistema tiene unas células que se llaman las células receptoras, como su nombre lo indica. Esas células reciben y se alimentan de toda la información que le mandamos desde nuestro cerebro, ¿cierto? En el cerebro hay un sistema que se llama el sistema límbico, que es donde se gestan las emociones, y toda la información que sale del sistema límbico va a esas células receptoras del sistema inmunológico. Cuando nosotros enviamos información negativa, o sea, emociones negativas a ese sistema inmunológico, a esas células receptoras, las células receptoras se alimentan de ahí. Entonces, ¿qué les estamos dando? Comida podrida. Las estamos alimentando, pero la comida que les estamos dando está podrida, está mala. Por el contrario, cuando nosotros generamos emociones positivas, entonces le estamos alimentando ese sistema inmunológico con comida saludable, luego se vuelve fuerte. A la hora de que un agente externo venga a atacarnos, llámese enfermedad, el sistema inmunológico tiene defensas para atacar, para contraatacar esa enfermedad. Así más o menos funciona la somatización. Qué pena con los médicos, pero estoy buscando una forma para que entendamos por qué somatizamos y cómo somatizamos. Entonces el perdón es un proceso de sanación física y emocional, porque el rencor, porque el odio, porque la victimización, porque la culpa nos enferma, y no solo emocionalmente, sino físicamente también a cada uno de nosotros. Señores, al principio les decía, nosotros nos sumergimos en la culpa o caminamos por la responsabilidad.
ante un evento traumático, duro, difícil, como es, por ejemplo, la muerte de alguien, como es un duelo, como es un proceso límite, como lo llamo yo en las personas, tenemos dos opciones: o caminamos por la culpa o caminamos por la responsabilidad. La culpa nos lleva a la victimización y a la somatización, que ya les expliqué qué es, y la responsabilidad nos lleva a asumir el dolor, ¿sí? No el sufrimiento, sino el dolor, y entender que el dolor es inherente al ser humano y que podemos aprender del dolor, y nos lleva a la libertad y a la felicidad. Y esto queda así: usted está aquí y ahora, tiene un pasado y tiene un futuro. Usted o se sigue revolcando en el fango de ese pasado que ya no puede cambiar. Yo no puedo revivir a mi hijo, yo no puedo devolver el tiempo, usted no puede vivir ni a su papá, ni a su mamá, ni a su pareja, usted no puede cambiar ese pasado que ya pasó. Entonces se puede seguir revolcando ahí, esa es su elección, o puede tomar la decisión de perdonar y aprender de esas situaciones y traerlas a su presente, a su futuro, de una manera diferente. Entonces, esa culpa, esa victimización, ese odio, ese resentimiento que siente por usted mismo o por otras personas, pues usted decide qué hace. Ahora, si elige el primer camino, entonces no se queje, entonces no se pregunte por qué no es feliz. Si elige el segundo camino, va a construir la felicidad en su vida, porque la felicidad es una elección, porque la felicidad se construye todos los días, porque es un estado que yo decido tener independientemente de lo que pase en nuestra vida. Y si yo, y muchas personas como yo lo hemos podido hacer, usted también lo puede hacer. Deje de victimizarse, suelte la culpa, perdone y perdónese, y va a encontrar el camino o el estado de felicidad desde la gratitud por los momentos vividos. Yo sueño con que algún día las personas en el mundo aprendamos a ver la muerte desde una perspectiva diferente. Aprendamos a perdonarnos y a soltar, porque nadie nos pertenece, porque nadie es nuestro, porque es erróneo cuando digo mi pareja, mi hija, mi casa, mi carro, nada te pertenece. Estamos aquí y compartimos un espacio de tiempo, pero ese mí hace que me apropie de, y entonces a la hora de soltar se me dificulte muchísimo más en este contexto. No estoy diciendo que no podemos volver a decir mi, o bueno, no podemos decir mi pareja, pero internamente debes entender que nadie te pertenece. Entonces hay que soltar, y para soltar con amor, desde el aprendizaje, desde la resignificación, desde la resiliencia, desde la felicidad, desde la libertad, del amor incondicional, debemos aprender a perdonar. Porque definitivamente nadie puede herirme si yo no lo permito. El problema no es lo que pasa, el problema es qué hago con aquello que pasa. Entonces finalmente yo no puedo cambiar que mi hijo se haya suicidado, yo no puedo cambiar mi pasado, pero qué hacer con eso, esa sí es mi elección. Porque digamos que mi realidad externa es un producto de mi realidad interna. Entonces, si yo quiero que afuera esté bien, si yo quiero una buena relación con los demás, si yo quiero prosperidad, abundancia, y no estoy hablando de abundancia solamente de dinero, estoy hablando de abundancia en todos los sentidos, yo debo estar bien internamente. Pero hay cosas que yo afuera no puedo controlar, pero sí qué hacer con ellas. Entonces, el problema no es lo que pasa. El problema no es la muerte, es la interpretación que yo le doy a aquello que pasa, es la interpretación que le damos desde la cultura muchas veces a la muerte. Y para finalizar, quiero dejarlos con esta frase: el rencor es un veneno que me tomo yo esperando que se muera el otro. Aprende a soltar, aprende a dejar de culparte desde el perdón, y vas a entender que la vida es maravillosa y que sí tiene sentido, y que podemos aprender a hacerlo de una manera hermosa. Muchísimas gracias. María Emma, fantástica charla, y personalmente un respeto y una admiración por todo lo que contaste, y justo estaba aquí reflexionando lo importante que es que cada uno aprenda a hacerse responsable, pues, de todo lo que nos pasa, ¿no? En general, sin culpar a los demás, y aprender a saber si quieres vivir desde el jugador o desde la víctima.
Entonces, creo que el tema que traes a la mesa es súper importante, la manera en la que nos los compartes, fantástico, y pues me encantaría abrir el espacio para preguntas, aprovechando pues toda la experiencia de tener aquí a María Emma y pues que nos comparte desde el corazón, porque todo esto evidentemente sale desde tu corazón, no desde otro lugar, no desde otro lugar. Y creo que eso es lo más fantástico. Así que si alguien tiene alguna pregunta, sé que evidentemente el tema que acaban de escuchar no es fácil para muchos, entonces pues tomemos a lo mejor un par de minutos para procesar la información, para saber qué preguntarle a María Emma. Y si quieren, yo puedo comenzar con una primera pregunta. Todo lo que nos platicas, María Emma, evidentemente lo cuentas desde tu experiencia y pues todo el proceso que has tenido y además eres súper joven, ¿no? Para todas estas experiencias y para, o sea, pues sí, para la conciencia con la que lo compartes y lo emanas, ¿cuál sería, por ejemplo, como, no sé si llamarlo como consejo o como un tip fácil, que por ejemplo, las personas jóvenes, los chavos, porque prácticamente nuestra plataforma, que es de terapia psicológica en línea, está enfocado sobre todo a chavos que justamente de repente están en un proceso en el que quizás quieren suicidarse porque no encuentran un camino, un rumbo. Entonces, ¿cómo podríamos hablarles pues a las personas jóvenes que de alguna forma ahorita con la pandemia también han estado encerrados, que no pueden vivir como una adolescencia normal, por así decirlo, como a lo mejor a nosotros nos tocó, que podías salir con los amigos, charlar, etc., que tienes que estar en casa? Em, ¿Cuál sería como tu consejo con respecto a esto? ¿Qué podrías de alguna forma decirles a estos chicos, a esta gente joven, con respecto a pedir ayuda, con abrirse, que no pasa nada cuando pues cuentas lo que te está pasando? Ujú. Ahí hay tres elementos importantes y bueno, habría mucha tela para cortar, pero quiero introducir tres elementos importantes. Uno, me quedo con lo que acabaste de decir, súper importante cuando siento que no estoy siendo capaz, busca ayuda. A ver, es como si yo voy a comprar un carro y voy a poner un ejemplo muy cotidiano, muy light, pero es más o menos lo mismo. Si yo voy a comprar un carro, psicóloga, pues mi idea de perdón, de compra de carros, entonces voy y busco un experto en carros, ¿ya? Y eso quiere decir que soy bruta o eso quiere decir que estoy mal o eso quiere decir que no puedo o eso, no, simplemente pues entiendo que no me las tengo por qué saber todas, ¿listo? Dos, gestionar las emociones, aprender a gestionar las emociones. Yo hace mucho tiempo vengo diciendo, y a través de Happiness lo venimos diciendo, si en la educación nos enseñaran a gestionar las emociones, comunicarnos asertivamente, la resiliencia y el nivel de responsabilidad, que es asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos, seríamos personas más felices. Entendamos que la gestión de las emociones es aprender a identificar cómo me siento y aprender a expresarlas de una manera acertada. El miedo, la culpa, el dolor, la tristeza, la alegría, en fin, está bien sentirlas. No te castigues por sentir. Castígate cuando no sientas, esa sí es grave, y hay que ir, y hay que hacer, pero sentir es maravilloso. Entonces, no castres tus emociones, no contengas las ganas de llorar. El llanto y la risa son la manifestación del cuerpo ante una emoción, no más. A veces nos reímos cuando nos asustamos. Hay gente que se asusta y le da ataque de risa. Y a veces lloramos de la risa o de la alegría que sentimos por una situación. Entonces, no contengas tus emociones. Entonces, busca ayuda, no contengas tus emociones. Y finalmente quiero decirles, la vida sí tiene sentido y todo, absolutamente todo tiene una solución. Piensa en el problema más grave que tenías hace 3 años. Ya pasó. Y se solucionó. Tal vez
no en el momento en el que tú querías que se solucionara, pero ya pasó. Y este que estás viviendo en este momento va a pasar también, como pasó el anterior. Y digamos que, como les decía al principio, las cosas no van a volver a ser como antes. No, qué pereza, qué horror. Si todo volviera a ser como antes, entonces toda esta pandemia no tendría sentido. Tenemos que aprender a vivir de una manera diferente, no mejor ni peor. No todo tiempo pasado fue mejor ni peor, no, es diferente. Y acoplarlos a esta nueva realidad está bien. Pero aquí quiero hacer un llamado y es, el suicidio no te está solucionando nada. Llevo 20 años estudiando los procesos post-mortis. Creo en la reencarnación, sé que hay una vida después y no creo en el diablo, no creo en el infierno, no creo en eso. Creo en Dios. No voy a meter aquí un tema religioso, pero sí creo en un ser supremo, en una energía creadora, como lo quieras llamar, y he estudiado. Entonces te invito a que leas el Barolot, el libro tibetano de la vida y la muerte, películas como Nuestro Hogar, películas como Más allá de los sueños, donde hay una documentación y hay mucha información. Y te digo, el suicidio no es lo que te va a sacar de ese problema, porque como les dije ahorita, lección que no se aprende se repite y no solamente en esta vida. Entonces, si no aprendemos la lección de esta vida, te va a tocar repetirla un poquitico peor en la próxima. Entonces, ojo, edúquese, edúquese e investigue y sepa dónde investigar, porque la muerte por suicidio no es la solución. Increíble y fascinante la información que nos compartes hoy, María Emma. Y tenemos otra pregunta aquí en el chat y dice, ¿cómo te perdonas cuando la culpa pesa tanto? ¿Cómo perdonar cuando la culpa, pues, simplemente la sientes como un ahogo? Y en este caso, por ejemplo, a lo mejor para las personas que no saben cómo funciona hacerte responsable de ti mismo, ¿no? Y que la culpa te está ahogando en este sentido. Muy bien. Es muy importante que entendamos, uno, que el perdón es un proceso, ¿cierto? Hay un paso a paso. Entonces, ahorita hablaste, Ili, de mi libro que se llama Tocada por el odio, abrazada por el perdón. Es un libro que encuentras en este momento en amazon.com y ahí hay una metodología para elaborar procesos de perdón. Hay un paso a paso para elaborar procesos de perdón. A eso me dedico y bueno, acompaño personas a que elaboren ese proceso de perdón. Para darles un tip, entendamos que la única persona que se hace daño con ese sentimiento negativo eres tú, como les decía ahorita. Simplemente quiero que te preguntes qué has ganado, qué es lo que ganas positivo manteniendo tu culpa y tu sentimiento negativo. Porque yo me hice esa pregunta muchas veces y lo único que encontré fue nada, hacerme daño y hacerle daño a las personas que más amo. Porque muchas veces, mira, por no perdonar a mi padrastro cuando me abusó, entonces yo castigaba a cualquier figura masculina que llegara a mi vida. Y eso lo vine a entender adulta, pero de alguna manera muchas veces por guardar esos sentimientos negativos le hacemos daño a las personas que más amamos y que son con las que estamos cerquita. Generalmente nosotros no odiamos ni al presidente, no, es sentimientos negativos con personas que tenemos cerca y terminamos haciéndoles daño. Entonces, en la medida en que yo estoy sano y estoy sana, entonces puedo entablar unas relaciones mucho más sanas con los demás. Si tú te amas, perdona. Entonces, ¿cómo perdonar? Ahí está en ese libro. Creo que no nos da tiempo de explicarles toda esa teoría y todo ese paso a paso, pero ahí está en el libro, muy fácil, no es tan complejo. Pero el primer paso, entiende que el rencor solo te hace daño a ti. Y segundo, toma la decisión de perdonar. Es tan simple como decir, hoy me voy a poner esta camisa blanca. Por supuesto, muchísimas gracias, María Emma. Y no se angustien porque el link del libro lo pondremos en el correo. Todos los libros ahorita que María Emma nos acaba de, pues, de compartir, películas, etcétera, igual les haremos una pequeña lista
para que ustedes puedan tener este material. Y también, pues la invitación es que puedan reescuchar esta charla, porque creo que, o sea, la información a procesar es mucha y a veces pues se queda en la teoría, ¿no? Y prácticamente estos espacios, María Emma, te cuento, son justamente para que pues de alguna forma todos compartamos, practiquemos juntos y que también se quite como este mito con respecto a la terapia psicológica, ¿no? Con respecto a pedir ayuda, porque todavía, al menos en pues la parte de Latinoamérica, es como súper difícil culturalmente decir como, hey, necesito un poco de ayuda, estaría bien que alguien me explique los procesos por lo que estoy pasando, que no entiendo. Entonces, pues también que la gente sepa que este espacio es para que siempre estés mejor y sobre todo, pues parte de nuestro eslogan es porque siempre puedes estar mejor, porque aparte a veces pensamos que ir al psicólogo es porque tienes que estar súper mal o que te pasó algo terrible como para poder ir al psicólogo. Y pues no, de hecho puedes ser meditador, puedes estar súper saludable, a lo mejor no tener algo que te esté ahogando y así estando bien la terapia es súper buena. Entonces, no sé qué opinas con respecto a eso y cómo compartir que de hecho no tienes que haber pasado por algo terrible como para decir, no, tengo que ir al psicólogo. Lili, sí, súper importante eso que estás diciendo. Y mira, te digo, tengo pacientes que vienen a consulta o que vienen a mentoría, no porque estén viviendo una situación difícil, sino simplemente porque se quieren autoconocer. Y aquí voy a darte un ejemplo. En Colombia, una carrera universitaria dura 5 años. Entonces nos dedicamos y aprendemos hacia afuera de nosotros. Entonces nos dedicamos 5 años a estudiar una carrera universitaria para sacar un diploma de cómo construir un edificio, cómo manejar esto, cómo hacer lo otro. ¿Y cuánto tiempo te dedicas en conocerte a ti mismo? Tenemos en este pedacito de nuestro cuerpo la máquina más perfecta y no tenemos manual de instrucciones, no sabemos cómo funciona, no sabemos qué hacer con ella, no sabemos nada. Tenemos en este otro pedacito el órgano más perfecto, hermoso, que existe en el planeta Tierra y no tenemos ni idea cómo funciona, cómo lo controla, nada, no sabemos nada de nosotros. No revisas tu historia, no sueltas tu historia, no entiendes por qué reaccionas por A, por B o por C. Ah, porque yo soy así, punto. No, todo tiene una explicación. Cuando yo entendí que este cerebro tiene una manual de instrucciones y que yo puedo tomar el control de ese manual, de esta cabecita que tengo aquí, de este cerebro, de esta máquina perfecta, a través del autoconocimiento, ¿cierto? Porque lo más bonito que tenemos en la vida es que somos únicos e irrepetibles y no, bueno, y la forma en la que tú interpretas la realidad es distinta a la mía, y en fin. Entonces aprendí bueno, a decir, a expresar, me amé mucho más, entendí por qué funciono, por qué hago, por qué digo, por qué me relaciono, y eso me pareció maravilloso. Entonces, ¿cómo es posible que tú te dedicas a conocer el mundo hacia afuera de ti y no te tomas el tiempo y te parece o ridículo o penoso conocer hacia adentro de ti? Conocer por qué funciona tu cuerpo, por qué funciona tu mente, cómo te expresas, por qué te expresas. Pues eso es una de las cosas más absurdas que hacemos los seres humanos o las personas. Entonces yo te invito a que no vayas solamente a terapia porque tengas una situación. Ahora, ¿vas a esperar a que se muera la mamá para ir a terapia? Bueno, te va a tocar ir un ratico más de tiempo. Si empiezas desde ya, va a ser mucho más fácil para ti cuando mamá ya no esté, porque mamá se va a morir y papá se va a morir. O sea, eso, yo no soy bruja, todavía no tengo bola de cristal, espero no tenerla, pero te garantizo que las personas que estamos aquí, dentro de un tiempo, vamos a estar muertas. Entonces, conócete, y solo lo haces estudiándote. Y hay millones de formas de hacerlo. O sea, psicólogos,
bueno, la psiquiatría no te ayuda a autoconocerte mucho, pero entonces psicólogos, coaches, mentores, libros, películas, o sea, conócete, meditación. Simplemente cierra tus ojos y mira hacia adentro y aprende a reconocerte. ¿Qué hizo que yo me parara en la puerta el día anterior de ese 22 de agosto? Que le aprendí a conocer mi intuición, aprendí a escuchar los mensajes de mi intuición. Si no lo hubiera hecho, posiblemente hubiera salido y la culpa me hubiera matado más. Completamente. Muchísimas gracias, Maraema. De verdad, escucharte, yo estoy fascinada. Estuve toda la charla así, fascinada y me encanta que podamos tener estos espacios y a personas como tú. Te agradezco infinitamente que nos hayas regalado tu tiempo, porque como saben, estas charlas mensuales son pues 100% gratuitas, justamente con la intención de poder pues llevar a través de la tecnología a Time to Talk Online para que las personas puedan estar más cerca de los procesos psicológicos y que puedan conocer realmente cómo eso puede ayudarlos, porque pues todos lo necesitamos. Y algo que pues queremos ahorita es seguir fomentando la salud mental. Así que bueno, si ya no hay más preguntas, agradezco muchísimo el tiempo de todos, el tiempo que tú has dedicado para estar aquí con nosotros y pues les cuento que estas charlas de Time to Talk nos irán llevando poco a poco a nuestro Time to Talk Summit, al seminario virtual de salud mental. Y lo que queremos es poder traer a speakers como María Emma, hispanos, que justamente pues nos impacten con estos mensajes, que nos ayuden a impulsar esta labor de salud mental. Así que pues les dejo por acá, estarán viendo de mi lado derecho las próximas fechas, que es el sábado 29 de mayo de 2021. Estarán recibiendo un correo en las próximas semanas para que sepan quiénes estarán con nosotros, qué estaremos haciendo. Y pues nuevamente, Mariama, muchísimas gracias por haber estado aquí. Si tienen alguna pregunta después, porque estoy casi segura que después van a tener preguntas, no se preocupen, pueden escribirnos y con muchísimo gusto yo se las hago llegar a María Emma y pues me encantará que si quieren profundizar más con ella, pues que la contacten, les mandaremos su correo, sus redes, ella crea contenido fantástico y es parte de varias redes fascinantes como Happinar y está haciendo una labor fantástica por todos lados alrededor de la salud mental, del bienestar y la felicidad. Así que, pues bueno, nos despedimos. Mi nombre es Ileana Ponce. Espero verlos el próximo mes por acá y gracias a todos nuevamente. Gracias, Mariama, te quiero mucho y fascinante escucharte. Que tengan muy linda tarde a todos. Muchas gracias, Silly. Muchas gracias a Ángela, mi amiga que está aquí, a Sol Marina Pineda, que también es otra gran amiga que está aquí, y a todos ustedes, muchísimas gracias, los que nos están acompañando en la sala, los que nos ven en diferido por las diferentes redes sociales. Recuerda, por favor, no te quedes callado, habla, expresa, suelta, perdona. Y nada, ahí están mis redes sociales también. María Emma Martínez, me encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, bueno, en fin, en todas esas redes sociales que hay que tener. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, feliz noche, feliz día, feliz tarde, feliz vida para todos. Chao, chao. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Chao, chao.